Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran y hoy vamos a estar hablando de un libro corto pero intenso y sumamente emocionante y que lo va a atravesar una pregunta que la filosofía lleva siglos intentando responder y que a veces en la literatura ésta se logra responder a través de la mirada de un autor mejor que en 1000 años o 1000 páginas. Que la pregunta es, ¿qué significa enfrentarse a la muerte? No como algo abstracto, no como un concepto, sino de verdad enfrentarse a la muerte. Con un revólver en la sien, con el tambor girando, con la única pregunta que importa resonando en el cráneo. ¿Sale o no sale la bala? Mircea Cartarescu, perdonen la pronunciación, el escritor rumano más importante de la segunda mitad del siglo XX, escribió un relato que dura capaz 40 minutos de lectura y sin embargo uno lo cierra con una sensación de haber atravesado toda una vida. La vida de un hombre sin nombre, sin suerte, sin nada. Un hombre que descubrió en el único lugar donde nadie más había pensado en buscar la forma de vencer al destino. Hoy vamos a hablar del ruletista. Y les prometo que cuando terminemos van a entender por qué este relato breve es, para muchos críticos, una de las piezas más, no sé si decirlo perfectas, pero importantes de este autor. Y ahora sí vamos a empezar hablando sobre Mircea, el hombre que abrió una puerta en la pared, podríamos decir. Bucarest, 1956, el mundo al que nació Mircea. Para entender a Cartarescu hay que entender primero dónde nació y lo que eso significaba. Como ya dije, nació en Bucarest en 1956, Rumania. Rumania lleva ya una década bajo el régimen comunista y en menos de 2 años llegará al poder Nicolae Ceausescu, uno de los dictadores más brutales y extravagantes de la Guerra Fría. Un hombre que llegó a declararse el genio de los Cárpatos, que ordenó demoler un cuarto de Bucarest para construir un palacio, el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono, y que convirtió la cultura rumana en una herramienta de propaganda estatal. En este contexto nació eh, Mircea y en ese contexto empezó a escribir. Desde joven mostró una capacidad literaria excepcional. Estudió en la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest y se convirtió rápidamente en una figura central del llamado Cenáculo del Lunes, un taller literario conducido por el prestigioso crítico Nicolae Manolescu. Para Cartarescu, esos años universitarios no fueron simplemente una etapa de formación. Los describió siempre como su estado espiritual predilecto. Ese ambiente de efervescencia intelectual, de debate y de lectura voraz, que nunca lo abandonó del todo. Luego llegó la generación de los 80, el posmodernismo, a través de la censura política. Cartarescu pertenece a lo que se conoce como la generación de los 80 de la literatura romana, también llamada generación lunedista u ochentista. Se trata de un grupo de jóvenes escritores que tomaron una decisión audaz y, en cierta forma, subversiva. En lugar de mirar hacia la literatura europea canónica que el régimen toleraba, pusieron los ojos en la literatura norteamericana, Allen Ginsberg, John Ashbery, Frank O'Hara, la contracultura beat, el lenguaje urbano, lúdico, narcisista. Esto no era inocente, era más bien un acto de resistencia intelectual, porque el régimen comunista controlaba con mano de hierro la producción literaria. Los rumanos estaban obligados a declarar ante la policía la posesión de una simple máquina de escribir. Los escritores que escapaban al control ideológico eran perseguidos, censurados, exiliados o directamente desaparecidos. En ese contexto, el movimiento de la generación de los 80 fue bautizado como postmodernismo por la crítica, aunque el propio Cartarescu prefiere hablar de un neovanguardismo, una conexión con los grandes renovadores del lenguaje rumano de principios del siglo XX. Tristan Tzara, el dadaísta,
Urmuz, el precursor del absurdo, Eugene Ionesco, el padre del teatro del absurdo, una genealogía que el régimen comunista intentó infructuosamente borrar. También podemos hablar del onirismo, el sueño como un modelo compositivo. Hay una influencia decisiva en la obra de Cartarescu que es necesario comprender, el onirismo literario rumano. A diferencia del surrealismo, que también recurrió al mundo de los sueños, el onirismo rumano no usa el sueño como simple proveedor de imágenes extravagantes, lo usa como un modelo compositivo. El sueño no es decoración, es arquitectura. La obra entera se construye con la lógica del sueño, sus saltos temporales, sus metamorfosis, su mezcla de lo íntimo y lo cósmico, su capacidad para revelar verdades que la vigilia oculta. Esta corriente fue duramente perseguida por el régimen. Su representante más emblemático, el escritor Dumitru Tempeniak, fue exiliado forzosamente. Ceausescu le quitó la nacionalidad rumana y lo convirtió en apátrida. El onirismo era peligroso precisamente porque escapaba al control. Si la realidad puede ser sueño, ¿cómo controla el Estado lo que sueña? Cartarescu absorbió esa tradición y la hizo suya. En sus propias palabras, el sueño no es una huida de la realidad, es una parte de la realidad trenzada de forma inseparable con todo lo demás. Y añade algo que lo define todo, esa lucidez que a veces se confunde con locura, la única capaz de abrir esa puerta dibujada en la pared. Esa puerta dibujada en la pared, toda la literatura de Cartarescu busca esa puerta. También podemos hablar, y antes de meternos de lleno con el libro que hoy nos convence, sobre su trayectoria literaria, del poema a la epopeya. Cartarescu publicó su primer libro de poemas en 1980, Faros, Escaparates y Fotografías, y ganó de inmediato el premio al mejor autor Nobel de la Unión de Escritores de Rumania. Tan solo tenía 24 años. Pero la obra que lo consagró fue Nostalgia, publicada en 1993, aunque escrita a lo largo de la década anterior. Un libro de cuentos interrelacionados, de una ambición y una densidad extraordinaria. El cuento que abría ese volumen, el que le dio el tono y el espíritu a todo, es precisamente El ruletista. Y hay una historia oscura detrás de ese libro. El ruletista fue escrito antes de 1989, cuando la dictadura de Ceausescu todavía estaba en pie, y no superó la censura. Los censores lo consideraron demasiado violento. El texto llegó incluso a pasar por las manos del presidente de la Unión de Escritores. Cartarescu fue obligado a retirarlo y a aceptar la mutilación de otros retratos del volumen. Tuvo que esperar a la caída del régimen, la revolución de diciembre de 1989, que terminó con el fusilamiento de Ceausescu para poder publicarlo sin cortes. 2 meses después de la revolución, en el 89, apareció la primera versión del libro, aún sin el ruletista. Solo en el 93, bajo el título original Nostalgia, pudo publicarse el libro completo. El título mismo había sido vetado por los censores. Estaba inspirado en la película del director ruso Andrei Tarkovsky, cuya influencia tampoco era bien vista. Desde entonces, Cartarescu no ha parado. Su trilogía Orbitor, Segador, publicada entre 1996 y 2007, es considerada por muchos críticos la novela más ambiciosa de la literatura rumana contemporánea. Su estructura adopta la forma de una mariposa. Es, según algunos traductores, prácticamente intraducible. También ha publicado Travesti, la enciclopedia de los dragones, ¿Por qué amamos a las mujeres?, y su monumental diario literario, El ala izquierda, que se extiende por miles de páginas. Desde 1989 es profesor en la misma Facultad de Letras donde estudió. Ha participado como profesor invitado en las más prestigiosas universidades europeas y ha coordinado talleres de escritura de los que han emergido algunos de los autores rumanos más importantes de las nuevas generaciones. Sus obras han sido traducidas al inglés, italiano, francés, español, polaco, sueco, búlgaro y húngaro.
Es, sin discusión, el escritor rumano más apreciado en el extranjero y, desde hace años, es mencionado sistemáticamente como candidato al Premio Nobel de Literatura. También es el primer escritor rumano con posibilidades reales de obtenerlo. Y ahora sí podemos hablar y seguir continuando un poquito más con el contexto histórico y literario de esta obra. Como ya vimos, El ruletista fue escrito en una época de régimen comunista, de dictadura y esos absurdos de Europa del Este. En los años 80, durante la dictadura, había llegado a extremos casi surrealistas. Los ciudadanos no podían calefaccionar sus casas más de un cierto número de horas. Las páginas de máquina de escribir debían ser entregadas a la policía para crear muestras de escritura que permitieran rastrear la identidad del autor de cualquier texto. Las obras literarias eran sometidas a comités de censura que evaluaban su adecuación ideológica. En ese contexto, un relato que narra sesiones clandestinas de ruleta rusa en sótanos ilegales, que habla de sangre y de cerebros esparcidos por las paredes, que celebra la figura de un outsider que desafía el orden establecido, era naturalmente inadmisible. Los censores lo rechazaron. La violencia explícita fue el pretexto, pero la insubordinación estética y filosófica era el motivo real. Porque el ruletista no habla solamente de un juego de azar con una pistola. Habla de libertad, de la posibilidad de que un individuo sin nombre, sin familia, sin recursos, sin ninguna de las credenciales que el Estado reconoce como valiosas, pueda convertirse en leyenda, pueda vencer, no al Estado, sino al destino. Y acá hay una tradición literaria que Cartarescu hereda y transforma. El ruletista dialoga con varias tradiciones literarias simultáneas, puntualmente. La más evidente es la tradición del narrador moribundo que escribe para dejar testimonio, un tópico que atraviesa la literatura occidental desde los textos medievales. Aquí el narrador es un escritor de 80 años, al borde de la muerte, que decide contar la historia del único hombre verdaderamente memorable que conoció en toda su vida. Un escritor que, con toda su vasta producción literaria, se siente un impostor frente a la grandeza de ese hombre sin letras que desafió la muerte. Hay también un claro diálogo con la tradición de Bildungsroman, la novela de formación, pero subvertido. En lugar de narrar el desarrollo de su propio protagonista, el narrador sigue el desarrollo del ruletista, un hombre cuya evolución no es moral ni intelectual, sino casi metafísica. Luego está Dostoyevsky. Cartarescu conocía bien al gran novelista ruso y la ruleta, el juego, la apuesta, la obsesión. Tiene una resonancia directa con El jugador de Fyodor Dostoyevsky de 1867. Esa novela breve y desesperada que Dostoyevsky escribió en 10 días para saldar sus deudas de juego. Pero mientras el protagonista de Dostoyevsky es víctima del azar, el ruletista de Cartarescu lo supera, lo vence o quizás, más exactamente, lo burla. También hay una diferencia explícita en el texto que es Thomas Mann. El narrador menciona su deseo de escribir un Wilden Newsgram de 1000 páginas sobre el ruletista, con él mismo como un humilde Serenus Seidblom, el narrador del Dr. Faustus. La alusión es precisa. En Dr. Faustus, Seidblom es el hombre ordinario que contemplaba con asombro y terror a un genio que vendió su alma al diablo. La misma estructura se repite aquí. Un escritor mediocre que observa, fascinado e impotente, la demonización de alguien que parece haber pactado con fuerzas que escapa a la razón humana. También Nostalgia, el libro y su historia. Vale la pena detenerse un segundito para esto. Nostalgia es el volumen de cuentos interrelacionados que exploran distintos aspectos de la vida en Bucarest, desde una perspectiva onírica y posmoderna. Los cuentos están conectados por personajes que aparecen y desaparecen, por espacios urbanos que se repiten y transforman, por una sensibilidad compartida que mezcla lo autobiográfico con lo fantástico. Y ahora sí nos metemos de lleno con de qué va el libro, sin hacer spoilers, obvio. El ruletista, como ya les he anticipado, es un relato narrado en primera persona con un escritor anciano.
80 años nos dice, que sabe que está muriendo, postrado en su sillón, incapaz ya de escribir con fluidez de antaño, decide hacer una última apuesta, contar la historia de un hombre que conoció en su juventud y que nunca olvidó. Ese hombre es el ruletista, un individuo sin gracia, sin educación, sin suerte en ningún ámbito de la vida, alguien que parece haber nacido bajo el signo de la derrota. Perdía siempre en los juegos de azar, en el póker, en cualquier apuesta que involucrara el azar, un perdedor congénito. Pero en algún momento de su vida, ese hombre descubrió la ruleta rusa, y en ese descubrimiento cambió todo. Porque en la ruleta rusa, la lógica del azar funciona de manera diferente. Y el ruletista encontró en ese juego de muerte la única forma de relación con el destino que lo favorecía. No una vez, no dos veces, una y otra vez, en una progresión que desafía toda lógica estadística y que fue transformando al ruletista de un simple participante en una figura casi mítica, el hombre que no puede morir. La historia que cuenta el narrador es la de esa ascensión, la de cómo un hombre insignificante, una figura que en cualquier otra circunstancia habría pasado por el mundo sin dejar huella, se convirtió en leyenda. La de cómo las partidas de ruleta rusa, que comenzaron en sórdidos sótanos ilegales ante un puñado de apostadores, fueron creciendo hasta convertirse en espectáculos más masivos que atraían a la élite de la ciudad entera. Y es también, en un nivel más profundo, la historia del narrador mismo, de su relación con la escritura, con la inmortalidad, con la posibilidad de que el arte sea una forma de sobrevivir a la muerte, o quizás, y acá está la apuesta más arriesgada del texto, de que la distinción entre lo real y lo ficticio no sea tan nítida como creemos. El ruletista es un texto breve, se puede leer en una hora, pero extraordinariamente denso. Cada página carga con un peso filosófico, literario y emocional que lo hace expandirse mucho más allá de sus páginas físicas. Y también la pregunta que todo el mundo se hace y el mismo narrador: ¿por qué seguir jugando a la ruleta cuando ya ganó una cantidad impresionante de dinero? ¿Por qué seguir o intentar burlar a la muerte? Y acá hay algunas pequeñas citas que he marcado que dice sobre la escritura y la impostura. Todo lo que he escrito después de los 30 años no ha sido más que una penosa impostura. Estoy harto de escribir sin la esperanza de poder superarme algún día, de poder saltar más allá de mi propia sombra. También habla de la literatura, junto con las primeras líneas que despliegas en la página, en esa mano que sujeta la pluma entera como un guante, una mano ajena, burlona, y tu imagen, reflejada en el espejo de las páginas, se escurre en todas las direcciones como si fuera azogué. La literatura es tertalogía, este estudio de los monstruos, de las deformidades, de las anomalías. Otra cita sobre el retrato del ruletista. Lo recuerdo con nitidez, una figura hosca, un rostro triangular sobre un cuello largo, pálido y delgado, de piel seca y cabellos rojizos, ojos de mono amargado, asimétricos, creo que de diferente tamaño, causaban una cierta impresión de desaliño, de suciedad. Ese mismo aspecto presentaba tanto en sus harapos de la granja como en los smokings que vestiría más adelante. Otra cita. El ruletista apostaba contra sí mismo. Cuando se llevaba la pistola a la sien, él se desdoblaba. Su voluntad se volvía en su contra y lo condenaban a muerte. Estaba firmemente convencido, cada una de las veces, de que iba a morir. Pero puesto que su mala suerte era absoluta, lo único que podía hacer era fracasar siempre en todos y cada uno de sus intentos de suicidarse. Acá también podemos encontrar una apuesta literaria del narrador. Y aquí todo mi razonamiento, eso que me hace llevar hasta el final de esta historia. He conocido al ruletista, eso no puedo ponerlo en duda, a pesar del hecho de que era imposible de que él existiera. Lo cierto es que ha existido. Pero hay un lugar en el mundo donde lo imposible es posible. Se trata de la ficción, es decir, la literatura. Entonces, acá podemos encontrar diferentes temáticas en estas pequeñas citas.
Por un lado, la mala suerte como salvación, ¿no? El ruletista propone una inversión radical de los valores que ordinariamente asociamos con el éxito. En el mundo normal, la buena suerte es una ventaja. Tener el azar de tu lado abre las puertas. El ruletista, sin embargo, era un hombre al que el azar traicionaba sistemáticamente. Y fue precisamente esa traición sistemática lo que lo convirtió en invencible cuando encontró el contexto adecuado. También podríamos hablar de la relación que existe entre el arte y la experiencia límite. El narrador es un escritor exitoso que ha pasado toda su vida buscando la verdad a través de la literatura. Y al final de su vida, reconoce que el hombre más cercano a la verdad que jamás conoció fue un analfabeto emocional que nunca escribió una línea. Y eso también plantea una pregunta. ¿Puede el arte capturar la experiencia de riesgo total? ¿O hay algo en la experiencia extrema, el peligro real, la muerte posible, la apuesta auténtica, que escapa irremediablemente al lenguaje? El narrador parece concluir que sí, que hay una zona donde la experiencia humana, que la literatura no puede explicar, y, sin embargo, paradójicamente, escribe este texto para intentar evitarla. También podemos hablar del espectador y el protagonista, la envidia como un motor creativo. El narrador y el ruletista es también una relación de envidia. No la envidia mezquina de quien quiere lo que tiene el otro, sino algo más complejo, la envidia de quien reconoce en el otro una forma de ser en el mundo que él jamás alcanzó. El narrador es inteligente, culto, exitoso, ganó premios, ha sido adulado y vitupirado a partes iguales, como se dice de los verdaderos artistas. Pero al final de su vida, lo más vivido que recuerda no es ninguno de sus libros, sino el rostro del ruletista apretando el gatillo. Ese rostro convulso, lleno de pánico, lleno de una presencia total en el momento. Esa presencia total es lo que el narrador buscó toda su vida a través de la escritura y jamás encontró. El ruletista lo tenía naturalmente, en cada sesión, en cada clic del gatillo. También la inmortalidad a través de la ficción, esta apuesta que se hace, si soy un personaje, soy inmortal, una de las reflexiones más originales que podríamos decir de la relación entre la literatura y la inmortalidad que se ha producido. Esta larga tradición que existe para Cartarescu va más lejos. No dice que el escritor sobrevive a través de su obra, dice que si el escritor es un personaje, si este texto que estamos leyendo es literatura, entonces el narrador es ontológicamente inmoral, no porque su obra perdure, sino porque los personajes de ficción no mueren, viven en el tiempo del texto, que es un tiempo circular, sin fin. Y también podemos hablar de la ruleta como una metáfora de la condición humana. La ruleta rusa es, en su diseño más básico, una metáfora perfecta de la existencia. Estamos aquí sin haberlo pedido, no elegimos nacer y en cada momento es un tambor que gira. Puede que salga, puede que no. La diferencia entre estar vivo y estar muerto es, en última instancia, tan arbitraria como la posición del cartucho en el tambor. Lo que el ruletista hizo fue simplemente hacerlo visible, sacar esa arbitrariedad de su escondite cotidiano, donde lo disimulamos con rutinas, planes, con la ilusión de control, y exponerla en toda su desnudez. Por eso se convirtió en mito, no porque fuera extraordinario ni ningún sentido convencional, sino porque se atrevió a mirar de frente lo que todos los demás prefieren no ver. En términos existenciales, Cartarescu, y claramente conoce bien esa tradición, el ruletista es alguien que vive en autenticidad, en el sentido heideggeriano, si quisiéramos, alguien que no huye la conciencia de su propia muerte, sino que le hace el centro de su existencia. La mayoría de los seres humanos viven lo que Heidegger llamó el uno, la existencia impersonal, mediocre, que se distrae de la muerte a través de la cotidianidad. El ruletista hace lo opuesto, convierte la muerte en su única actividad. Este es un libro que cuando lo terminé de leer estuve como diciendo, wow, qué buen libro, no porque sea traumático, sino por la propuesta del narrador anciano, esto de escribir sobre otra persona, sobre un mito, la idea de que tal vez somos personajes, de que tal vez la única forma de escapar a la muerte es descubrir que nunca estuvimos en la realidad sino en una historia.
Es una idea que la filosofía rechaza, que la ciencia ignora y que sin embargo la literatura puede sostener sin contradicciones. La verdad es un libro muy interesante para leer, eh, para, para que lo lean, para disfrutarlo. Así que si les gustó, léanlo, denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Y si les gustó el episodio, pueden seguirme en mis redes sociales, en Spotify, YouTube y iVoox como Recomendaciones con Fran, en TikTok como Frank Caparelli. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y les recuerdo que ya está a la venta mi libro Tratado de Lágrimas, disponible en la web de Tinta Libre Ediciones en su versión física e ebook. Y para la gente que no es de Argentina, se puede conseguir su versión ebook en Amazon. Eso es todo y nos vemos en el siguiente episodio.